Dicen que las historias más profundas no siempre se cuentan a gritos, a veces se guardan en el silencio de los cambios, de los aeropuertos y de los nuevos comienzos. Nuestra invitada Michelle sabe lo que es dejar una vida atrás a los 11 años para abrazar una cultura que era suya por herencia pero extraña por vivencia. De Chicago a Cali y de Cali de vuelta a casa, ha construido un camino de madre, de creadora de su propio negocio de estética y sobre todo una mujer que ha aprendido a escuchar a los que callan. Hoy, en Raíces en el Silencio, vamos a conversar con una mujer que su trayectoria habla por sí sola. Vamos a saber qué hay detrás de esa mirada, que ha visto dos mundos y que hoy nos regala un espacio de su tiempo. Entonces, pues bienvenida, ¿estás lista? ¿Cómo te sientes? Nerviosa. ¿Sí? Bueno, no te preocupes, nada de nervios. Después de que cojas confianza ya vas a sentir que estás aquí en una conversación normal, así como nos conocimos. Entonces, súper relajada, tómate tu cafecito, te das tu tiempito, lo que tú quieras, en plena confianza. Gracias. ¿Listo? Bueno, Michelle, yo hago una dinámica. Michelle es de Chicago, ella es nacida aquí, pero gran parte de su crianza también fue en Colombia, porque sus padres son colombianos, ¿verdad? Sí. Entonces yo hago una dinámica, pero contigo la voy a hacer diferente, porque no quiero pues cogerte por sorpresa. Entonces la dinámica que voy a hacer es que te voy a hacer unas preguntas y tú simplemente me las contestas. ¿Listo? Bueno. ¿Esto para qué es? Es para que rompamos el hielo, para que tú te sientas un poquito más tranquila y para que pues entremos ya en confianza, pues a hablar todo lo que vamos a hablar aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿Cali o Chicago para un domingo por la tarde? Cali. Un olor que te regrese a tu infancia en Colombia. Yo creo que las casas viejas del pueblo. ¿Verdad? Sí. O sea, mi abuela, vivíamos, o sea, mis papás son de un pueblito al norte del valle, La Victoria, y la casa de mi abuela me acuerdo que era, o sea, era un pasillo largo así donde uno entraba por unas puertas de madera. Entonces, como que esa casa siempre ha sido muy significativa, aunque la han cambiado con los años, pero como que eso me acuerda mucho de cuando íbamos de chiquitas. Y era un olor particular. Sí, como que sí, entraba uno y era, sí, como que la casa de la abuela, como que uno ver esa parte abierta. Interesante. ¿Qué palabra en español no tienes traducción exacta en inglés? Como por ejemplo, no sé, jue madre, que es muy típica, digamos, para nosotros, como querendona, bueno, alguna palabra que tú digas, esa palabra no hay traducción. Yo creo que culicagado. Culicagado. Bien, sí, Más que mira todo que la estaba pensando. cuando uno tiene niños, como que siempre es como que los culicagados. Sí. Este culicagado, no me hace caso. Sí. La estamos pensando, estamos conectadas. Bueno, ¿y cuál es el sonido que tú puedes sentir que te da paz? Ya sea estando aquí o estando en Colombia. Creo que le escuchar a mis hijos reír. Sí, mira. Muy lindo lo que acabas de responder y eso le damos apertura pues a esta conversación, de verdad. Quiero preguntarte que de la nieve a la salsa, ¿sí? De la nieve me refiero a que naciste en Chicago, estuviste allí hasta los 11 años y de ahí pasaron para Cali, ¿sí? ¿Qué olor o qué sonido te hizo percibir que estabas en otro lugar por la edad que tenías tan pequeña? Yo creo que es el ambiente, como que es totalmente diferente de uno más gente que lo que uno veía y también los acentos son muy diferentes. A pesar de que nos creemos con mucho latino, éramos mexicanos. En la cuadra donde vivíamos nosotros, mis papás siempre han tenido muchos amigos colombianos y los mismos amigos han seguido toda la vida. Pero como que era eso, como que los sonidos son diferentes, el escuchar como el que arregla zapatos, el que vende la mazamorra, el que pasa por la leche, o sea, como que esos sonidos no los va a escuchar uno en una ciudad tan grande. ¿Qué sentías tú? ¿Qué sentía esa niña a los 11 años? Ver ese cambio de alguna manera en sonido sobre todo. El cambio más difícil yo creo que fue más el colegio, como pasar de un colegio público de mujeres y hombres a un colegio católico con uniformes. Wow. Eso creo que fue más significativo más que cualquier otra cosa, porque igual nosotros viajamos cada año, mis papás nos llevan cada año a Colombia, manteníamos en el pueblo, entonces como que ya esa parte la conocíamos, pero ya como que pasar un colegio a otro y la dinámica de solo mujeres, un colegio católico, como que eso fue como que
ok, esto es interesante. Oh, sí, ya el cambio era diferente. O sea, y lo Sí. que tú dices, o sea, obviamente iban de vacaciones, iban de paseo, plan de vacaciones, Ujú. y ya empezar a hacer una vida, crear una vida a los 11 años, lo que tú dices, en un colegio totalmente diferente, obviamente yo creo que tú ibas con el inglés bien marcado, Sí. ¿ya? Entonces, eso también me imagino que fue un poco incómodo o de pronto fue difícil para ti el tema del idioma. No, porque mis papás toda la vida hemos hablado español y mi Oh, abuela ok. solo hablaba español, mi abuela no sabía hablar inglés, aunque nos entendía a todos. Y muchas de las familias mexicanas con las que nos criamos tenía mucha familia que solo hablaban español. Entonces, entre los adultos nos comunicamos con ellos en español y en Sí, los muchachos, pues entre nosotros nos en comunicamos en inglés. inglés. O sea, tu O español siempre estuvo mezclábamos, sí, o marcado. mezclábamos los dos, pero el español de nosotros, si me pongo a ver videos de cuando estábamos chiquitas, tenemos mucho acento mexicano, más que De colombiano. verdad, Y la mira. forma que aprendimos a comer ciertas cosas también, como que, o sea, el mexicano Oh, come tacos, pero nosotros comíamos como que el taco, pero entonces con arroz. O aprendíamos a oh. comer ciertas comidas de ellos porque los vecinos nos invitaban a comer, entonces ciertas comidas de ellos toda la vida nos ha gustado. Oh, mira Y qué ellos tantos como las de interesante. nosotros también. Mira qué interesante porque a pesar de que pues estabas en Estados Unidos, creciste en una cultura de otro país totalmente Muy diferente, latino. latino obviamente, pero con otras costumbres y lo que tú dices, la comida diferente. Y Ujú. las acoplaron a ustedes, o sea, Sí, de una cierta manera. y ellos a las de nosotros A también. los 11 años es una edad que estamos en una transición, digamos, pasando de una niñez a una adolescencia. Y obviamente el encajar, el empezar, nos compartías al principio, era muy diferente que tú ibas de vacaciones. ¿Cómo fue esa transición tuya a los 11 años, si alcanzas a acordarte, obviamente, en cuanto a encajar allá en Cali, en ese colegio, sobre todo católico que nos mencionabas? Pues uno llega como el extranjero, entonces todo el mundo como que, ay, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Y cómo se dice esto en inglés? Por lo menos en el colegio. Pero en el pueblo, o sea, somos de una familia muy grande que todo el mundo conoce. Ok. Mis tías son profesoras, teníamos otra tía que el esposo era médico. Entonces fue como que estas son las primas de o la familia de. Entonces como que todo el mundo ya sabía quién era uno y uno no sabía quién era ellos. Entonces ya éramos como que muy conocidas porque también íbamos muchos años, pero era como que raro a la vez porque éramos como que las niñas nuevas, pero del extranjero. Ah, ok, o sea que no tuviste ninguna complicación en cuanto a integración ni nada de eso. No, o sea, tenía otra, lo más charro es que tenía otra compañera que se llamaba Michelle también en el colegio, y llamaba a Michelle y yo como que, ¿cómo me está llamando a mí si yo acabo de llegar? Y después me di cuenta que era otra muchacha que también era colombiana, pero también había vivido aquí en los Estados Unidos, ella era de Nueva York. Oh, Entonces mira, éramos como que de los tres o cuatro personas en el colegio que hablábamos todas ya inglés y español inglés. desde un comienzo, porque ya habíamos nacido acá. ¿Crees que eso te hizo sentir importante en algún momento? Sí y no, porque sí, como, o sea, yo soy muy tímida en ciertas ocasiones, entonces como que no soy de las que estoy ahí como que, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, soy más bien como que reservada, pero me llevo muy bien con todo el mundo, entonces no sé, fue como diferente, una experiencia chévere. Sí. ¿Qué anécdota te acuerdas tú pues, de esa época? Recién llegaron de los 11 años, de pronto aquellos silencios que tuviste en ese momento por el cambio de vida que ya empezabas a hacer. Uno de los cambios más grandes que, o sea, nosotros siempre viajamos con mis papás, pero como que cuando vivimos en Chicago, sí, era una casa de 3 pisos, una yarda grandísima, pero el apartamento de nosotros en tal eran 2 habitaciones, un baño y ya, o sea, era muy chiquita. Ujú. Pasar de eso a una casa de 5 habitaciones, 6 habitaciones, donde tienen una habitación hasta para la persona que se puede quedar ahí haciendo limpieza, de 2 pisos, y yo como que, ¿y esta casa de dónde salió? Si nosotros estamos acostumbrados a una casa tan chiquitica. Ujú. Entonces como que ese cambio fue como que, wow, como que vi esto, pero mis papás, o sea, toda la vida tenían su casa y todo, pero, o sea, no sé, fue como diferente, yo creo que eso, O como sea, que te el sentías como cambio que en de, una mansión. sí, yo como que, y igual, o sea, somos 2 hermanas y un hermano, y Ujú. mi hermana y yo siempre dormíamos en un camarote, mi hermana en una cama chiquita, y cuando llegamos a Colombia seguíamos durmiendo como que en la habitación de la una o la habitación de la otra porque nos sentíamos raras como que estar cada una con su propia habitación en ese Sí, momento. como que la adaptación todavía no Sí, como empezaba. que, ¿esto qué fue? Como que bueno, sigamos que hagamos de cuenta que estamos allá, pero bueno, vivámoslo Sí, aquí, pero no nos separemos, algo sí. así. Porque mi hermana y yo nomás nos llevamos año y medio Ya te iba de a diferencia. preguntar si qué edad tenían, porque eso también, ¿cuántos hermanos son Somos ustedes? tres. Ok. Sino que mi hermano menor nos llevamos, yo le llevo 6, 7 años y mi hermana y yo nomás nos llevamos 14 meses. ¿Hasta qué edad estuviste en Colombia? Yo tenía ya 21 cuando nos regresamos, Ok. pero regresamos fue a Tampa. Mi hermano, teníamos un vecino que vino a visitar aquí a Tampa y mi abuela y Mm, mi tía vivían aquí.
y toda la vida nos criamos seguida mi abuela y mi tía. O sea, nosotros vivíamos en la misma cuadra, mi tía vivía 3, 4 casas, mi abuela vivía una casa intermedio, y mi hermano dijo, puedo ir a visitarlas, ellas también se habían ido de Chicago, ya llegaron y se acomodaron aquí en Tampa después de los años, dijo, quiero ir a visitarlos, nosotros, ok, mi mamá, ok, está bien, y mi hermano después dijo, no, regreso, me quedo en los Estados Unidos. Entonces apenas el menor se vino, o sea, nosotros sabíamos que en algún momento ese era el plan, que nos íbamos a Sí. regresar, no se sabía dónde, pero que nos regresamos. Entonces cuando ya se regresó el chiquito de la casa, entonces ya mis papás como que, bueno, es hora de regresarnos todos. No lo vamos a dejar solo. Y entonces todos nos regresamos porque pues ya en ese momento yo ya trabajaba en la estética y todo, pero dije, si se van mis papás, me voy yo, no me quedo atrás. Claro. Y ahí, bueno, ahí entramos, empezaste obviamente ya otro tipo de vida, otra mudanza. Ya venías con unas tradiciones, con unas raíces de Cali, de Colombia. Igual las tuviste aquí mientras viviste aquí, pero es volverte a adaptar en otra edad, 10 años después prácticamente. ¿Cómo fue esa adaptación para ti después de haber bajado del avión? Pues yo creo que era algo que también nosotros también sabíamos desde muy chiquitas, o sea, ese era el plan de mi papá toda la vida, de llevarnos solo para la secundaria de Chicago a Colombia, o sea, ese era su plan de vida y que en algún momento nos regresábamos. Entonces como que ya sabíamos a lo que veníamos y nos gustaba vivir acá, entonces como que no, o sea, sí fue diferente, volverse a adaptar y volverse a acostumbrar y como que ya buscar, ok, qué trabajo vamos a hacer acá o vamos a entrar a estudiar otra vez, pero como que donde están mis papás estamos nosotros, entonces como que más fue la transición, yo creo, en el proceso de que mi mamá se vino primero con mi hermana y después se regresó, después se vino mi papá y después nos regresamos ya todos. Entonces fue como que esa transición de ellos acomodarnos otra vez acá. Nos mencionabas que obviamente eran planes de tus papás, que era un propósito que ellos tenían de ir y volver aquí. ¿Hubo algún momento en que tú juzgaste o guardaste algo en cuanto a la decisión que tus papás tenían para ustedes como hijos? Mis papás nos preguntan eso mucho y le decimos que no nos arrepentimos. Ok. Mm, Fue una adolescencia muy, muy bacana en la escuela. Porque también, como te digo, éramos de un pueblo, entonces era muy sencillo, muy fácil de salir. No estaba uno en el estrés de Cali, que si cogí el taxi, que si me monté en el bus, que si hice esto. Entonces, como que teníamos tanta libertad en ese tiempo, que ya cuando nos regresamos nosotros como que podemos volver y pasear, pero como que la vida está acá. Y la estabilidad y la tranquilidad que tenemos aquí no se compara. no se compara. Ay, tranquila. Tómate el tiempo. No te preocupes. Como la decisión correcta, como que habernos Mm, ido, haberlas quitado de Chicago. Pero también yo le digo a la gente, o sea, nosotros vivíamos en una ciudad muy peligrosa, mm, en una cuadra que a pesar de todo estábamos en la ciudad, nosotros no estábamos en los suburbios, nosotros mm, vivíamos, o sea, en la ciudad. Entonces yo creo que como que mi papá decía, si yo las dejo acá y siguen en la secundaria aquí, de pronto mm. pase algo. Entonces como que ellos buscando como que qué es mejor Un para mejor ellas y cómo ambiente. les puedo mantenerlas en el mejor camino posible, Ujú. sin quitarles todo y como que, entonces yo les digo, o sea, ellos lo supieron hacer muy bien y yo las admiro mucho por eso. Igual hicieron un cambio bonito, o sea, pienso yo, no conozco Chicago, pero pues por lo que tú nos cuentas, obviamente se nota que era un ambiente no tan, tan tranquilo. Y llegar a esta ciudad, que a mí me parece que Tampa es una ciudad como, por eso te decía, como neutral en tanto al clima, obviamente sí en los Ujú. extremos a veces con el calor, pero es una ciudad dentro de todo tranquila y que se siente uno como si estuviera como en un pueblo. Sí. Mi esposo siempre dice, "Ah, es que Tampa es un pueblo", y yo, ay, no diga eso, Y no, y todo el mundo se conoce aquí. pero básicamente sí, vivimos como si fuera un pueblo. Y no, y entre colombianos todos se conocen. Alguien Sí, conoce a alguien sabe de alguien ha conocido a alguien en algún momento, exacto. hay una conexión con alguien, entonces sí como que, pero yo creo que lo mismo pasaba en Chicago, o sea, a pesar de que era una ciudad tan grande, se volvían como que comunidades de solo colombianos y eran como que, Mm, y así eran los amigos de mis papás, o sea, todos vivían a las afueras, ujú. pero como te digo, éramos como que lo más charro es que muchos de ellos son de los mismos pueblos o los pueblos cercanos de allá de la misma ciudad donde éramos nosotros. Entonces como que Oh. las amistades siguieron, unos todavía viven en Chicago, otros viven en Orlando y otros viven aquí. Entonces como que la misma gente, nos criamos con la misma gente Sí. toda la ¿Cuántos vida. hijos tienes tú? Cuatro, Ok. cuatro varones. Los cuatro son hombres. Los cuatro son hombrecitos. ¿Qué edades tienen? El mayor tiene 19, el de la mitad tiene 12 y tengo mellizos de 6 años. Dios, ¿cómo es eso de los mellizos? Fue una gran sorpresa.
Todavía tengo el Wow, video donde se escucha yo llorando. de Porque yo, verdad. o sea, nosotros queríamos tener un tercer hijo y yo le dije a mi esposo, o es ya o es nunca, porque, o sea, ya yo tenía 35 años, ya no, o sea, yo decía, esperamos más y no Más joder, porque difícil. no quiero tener alto riesgo y todo eso. Entonces, cuando entré a la cita médica, y él siempre quería 4 hijos, él siempre me decía, yo quiero tener 4 hijos, y yo, mi hijo, pues si no Ay, le movemos, mira. lo siento, y él después del tercero le toca coger el cuarto rapidito, Mm, porque si no, ya te no. quedaste con tres. Sí. Entonces, cuando veo esa ecografía y están las dos bolsitas, yo decía, no, esto no puede ser. Y yo le decía Wow. a mi mamá como que tiene uno planeado un tercer embarazo, pero no, doble. Sí, pero mira, y deseaban de, tu esposo quería ya 4 Y yo quería en tres uno embarazos, entonces solo, digo, dos 3 de una, sí, embarazos y con los dos. 4. Ujú. Wow, ¿y cómo fue ese proceso? El embarazo no me fue mal. El embarazo relativamente a mí me fue muy bien el embarazo, se me hincharon mucho los pies. Al final fue cuando llegué a las 32 semanas y me dio preeclampsia, que ya Wow. tenía la presión un poquito más alta de lo normal, que los médicos dijeron, vamos a observarte, y después ya dijeron, no, te tenemos que internar. Entonces me internaron un lunes y me dijeron, vamos a tratar de hacer que aguantes hasta las 33 semanas, llegar hasta el próximo lunes, mientras no tenga ningún otro como side effect, no tenga ningún Ujú. problema. Y ya, y ok. Yo no tenía dolor de cabeza, yo no tenía cambios en la visión, yo podía caminar como si nada, sino que un martes en Wow. la noche me empezó a dar dolor de cabeza y yo, "Ah, me voy a acostar a dormir, yo voy a estar bien". Y a la madrugada me desperté y le dije yo a las enfermeras, el dolor de cabeza no se me quita. Entonces me dijeron, vamos a ir al Mm, médico, me mandaron sí. medicina y después llegaron los especialistas y dijeron, no, te vamos a tener que operar porque ya... Y mi esposo ese día se había ido para el trabajo, me dice, voy a ir a trabajar y yo, sí, dale, yo estoy bien, yo no pasa nada. Si me dejaron comer, no, hoy no tengo estos niños. Cuando yo, mira, que te tienes que regresar, que me operen después del almuerzo. Ay, Y él Dios. fue, recogió los niños, me los trajo, mi mamá trabaja ahí enseguida, mi mamá llamando a mi papá, que todo el mundo que vengan, que ya van a nacer los Los niños. niños vienen ya. ¿Qué tuviste que decirle a Dios en Cali? Ya sea una persona, un objeto, un olor, un sonido, que de pronto hoy todavía te genera un poquito de nostalgia. Hay un lugar en particular que nos gustaba ir mucho con mis hermanos. O sea, mis hermanos y yo todos somos muy diferentes, pero hay cosas que sí nos une a todos tres, Ujú. como cierta música o ciertos lugares. Y creo que la parte que todos tres disfrutamos mucho juntos es San Antonio, en Cali. Es una loma donde hay artesanías y había cuenteros y nos sentábamos y así fuera la misma historia cada 8 días, no importaba, uno disfrutaba mucho como que ir a sentarse allá a ver la ciudad y como que esa parte en Cali como tal. Ujú. Y pues el pueblito, o sea, el pueblo, o sea, el pueblo de nosotros, si alguien llega a ir a la Victoria, o sea, el pueblo no tiene ni semáforos, pues los pueblos chiquiticos, pero como que eso sí me extraño mucho, como que el pueblito, como que sentarte en el andén, sentarte en el parque, que te asomaste, no, pues ahí están todos sentados, pues nos sentamos ahí. Y como que esa seguridad que tiene uno de compartir con la gente, entonces como que las solteritas de ese pueblo hacen falta. Mi mamá cada vez que viaja me trae Mira, ¿y eso qué es? una galletita con una crema, pero es Oh, solo una familia en ese pueblo que a mí me gustan. Yo las he probado en otras ciudades, las he probado de otra familia no que las había trata de hacer escuchado y eso. no dan, es una galletica y eso le echan como una crema naranja encima. Sí. A veces le ponen otra encima, le llaman casadas, y eso se lo toman con la chicha de piña. Y es un Mm, carrito chiquitico al lado de la iglesia en el pueblo, y es una familia que toda la vida lo ha hecho, y es esa familia. O sea, trataron de poner otro pues y nosotros como que no. Solo esa familia, esa es la familia que, como que mira, la tradición de ellos sigue porque con los años han habido pues familiares que todavía y sigue igualito, o sea, es el único lugar donde yo me las comería es o ahí. sea, las identificas. Sí, Tus hijos tienen una madre muy bonita, muy especial, que ha vivido en dos mundos. Me refiero en dos mundos, es aquí y allá. ¿Qué crees que tus hijos ven en ti por estar en esos dos mundos y cómo tú has involucrado esos mundos en la crianza de tus hijos? creo que tratamos de enseñarles, o sea, como que las creencias y la música de nosotros. am, pero todavía somos como muy americanizados por por un lado, y toda la vida, aunque yo haya vivido muchos años en Colombia, yo creo que todavía hay mucho más americano mío que colombiano en parte, Ujú. pero, o sea, con mi hijo mayor especialmente se extraña mucho a la gente cuando lo escucha hablar español porque él no parece latino. Entonces como que la gente lo escucha Ok. como que, ay, ¿habla español? Y yo sí, él habla español. Entonces Ujú. hemos tratado y él, o sea, él escucha la música de nosotros y mantiene mucho como que esas raíces latinas y volvemos a lo mismo, como que en la casa de mis papás
desde que vivíamos en Chicago, en la casa que todo el mundo quiere estar, no importaba lo chiquita o lo grande, todo el mundo quiere estar en la casa. Mis papás, ellos tienen algo muy acogedor en la casa, entonces como que se han acostumbrado a ser muy familiares. Mi hijo hace Okay. poco, o sea, ya estando en la universidad y todo, pues ya es otro mundo, es otra vida, ya no es como que la mamá que le tiene que decir, ve, saluda a la Mm, familia, recuérdate de escribir a la familia. Y un día va hablando, me preguntó por unos primos que vienen allá, me dice, ¿dónde es que trabajan? Que no sé qué, yo le dije, me dijo, ah, ok, eso se quedó así. Cuando al siguiente día o a los 2 días me escribe mi primo, prima, Saki vino tan hermoso, vino y nada más nos saludó, o sea, no puedo quedarse en el restaurante porque no quería comer, pero vino y nos saludó, se tomó fotos con nosotros, que no, que yo como que, dentro de mí yo como Ay, que, algo hice bien. sí, se hizo la tarea. Sí. Chulémoslo. Entonces como que es eso, como que el mantener, ser muy familiar. O sea, esa es como la raíz que ustedes más tienen en su familia, o sea, que tengan ese vínculo familiar y no se despeguen de su familia. Bueno, Sí. que listo, vamos a darle un giro un poquito más a la conversación. Ya llevas 7 años en una profesión de admirar, digo yo de admirar porque es la magia que ustedes hacen con esa profesión y es la estética. Llevas 7 años con tu negocio, eres una mujer emprendedora. ¿Cómo ha sido esa adaptación después de 7 años empezar en este campo? Yo me gradué en Colombia estudiando estética. O sea, cuando yo me Ok. gradué de la secundaria, yo empecé a hacer estética en Colombia. Entonces yo estudié en un par de spas y trabajé para una compañía de máquinas en Colombia desde que salí del colegio. Cuando nos mudamos, aquí fue como que el adaptarse, ok, aquí hay otra licencia, aquí hay otras leyes, ¿cómo se hace acá? Ujú, Y fue adaptándose más como que cuáles son las reglas aquí y cómo lo voy a hacer bien, que no me vayan a meter una demanda, ujú. a comparación de lo que hacen en otros países o lo que hacen otras personas. Porque yo decía, por más que yo me haya acostumbrado a lo que hacen allá, yo acá no lo puedo hacer y yo no lo voy a hacer simplemente porque lo hace otra persona. Ujú, Entonces, sí, con los años empecé a trabajar en spas, me salía, volví, entraba, volví, salía y volví. Porque, pues, sí, teniendo mis hijos y todo, como que, ok, ¿con qué voy a dar estabilidad? Porque esto es un campo de que para muchos es una necesidad, pero también es un lujo. sí, Seamos sinceros, que cuando uno está mirando las cuentas del banco y tienes que cortar algo, tú primero te cortas el cabello, primero te cortas las uñas, primero dejas de hacer todo eso antes de decir, ay no, pero es que mi no, cabello yo me lo ujú, tengo que hacer. No, o sea, COVID, yo creo que la gente se dejó de pitar el pelo y no se murieron sí, porque tenían que ahorrar el dinero de alguna manera o no lo tenían. Y por ujú, más que masaje, sí, el masaje, la estética, todo es algo muy importante para uno. Yo sigo pensando que todavía sigue siendo un lujo y me agradezco que los clientes me han mantenido dentro de su presupuesto para poder seguírselo haciendo porque ven la necesidad y ven el beneficio. Y fue después del COVID que empecé a trabajar en otro lugar como también de wellness y todo eso que le dije a mi esposo. Yo le dije, quiero volverme a meter en ese campo, encontré un lugar y no sé qué. Y él, porque él me decía, Michelle, otra vez. Y yo como que no puedo evitarlo, como que por más que trato, no puedo evitarlo. sí, Y después entré a trabajar para alguien y me dice, ¿por qué no montas tu propio lugar? Y yo como que, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer eso? Y traté, volví, me salí y después entré aquí. Y ya aquí ya llevo, yo creo, como 4 o 5 años con ellas aquí. ujú, Y como que bien mal, ahí va dándole uno. Como que yo digo, o sea, al final del día yo lo pienso de esta manera. Hay gente para todo el mundo. Yo no tengo sí, competencia y si hay alguien que hace lo mismo que yo y tiene de pronto algo que yo no hago o que de pronto es un poquito más experta en eso que yo lo recomiendo. Le digo, mira, esta persona te puede ayudar en esto o mi horario no me da para hacértelo a esta hora, te recomiendo a esta persona. ujú, Porque para mí ahorita o estos últimos años ha sido el tiempo con mis hijos. ujú. Especialmente yo creo que después de que mi hijo mayor se fue a la universidad fue como que el tiempo se pasa volando en Sí, un abrir y cerrar de ojos. Yo me gradué en el 2009 de la licencia aquí de masajes otra vez y yo ya tenía un niño de 3 años. Entonces como que digo, ya mm, tiene 19. Y siempre he sido así, como que yo no trabajo los fines de semana, si tengo a mi hijo mm, porque, o sea, es tiempo de es familia, tiempo de familia. Y sí, cuando los chiquitos ya entraron al daycare y vimos el costo del daycare y ya después los pasamos a un daycare donde, ok, a un BPK donde, que lo tenían entre las mismas horas del colegio del de la mitad. ujú. Entonces, como que entramos a las 8, salíamos a la 1:30. Yo decía, yo tengo que buscar un trabajo que yo pueda hacer dentro En de ese esas horario. horas y quedármelo haciendo dentro de esas horas. Y gracias a Dios tengo clientes que pueden venir dentro de esas horas para yo poder salir, darles de almorzar a mis hijos, llevar al otro al colegio, porque la flexibilidad del tiempo con ellos es
Sí. O sea, el tiempo se vuela, o sea, Esas tú son cosas que no tienen precio, digo yo, la millonada que podamos tener en el banco va a cambiar esos momentos de recuerdos y de tiempo de verdad, de calidad con nuestros hijos. y mi papá, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando estética, yo necesitaba hombres para maquillar para, como para película, como para cosas así. Mi papá se prestaba para maquillaje, mi hermana estaba estudiando Wow. peluquería, mi papá se dejaba cortar el pelo de ella, se dejaba hacer las uñas y necesitaba las uñas, se dejaba hacer masajes faciales, lo que fuera. Mi papá O siempre sea, era él fue como el que, modelo. sí, mira, pues, yo Hoy en tengo, día, ¿cómo te sientes tú en que ya estás emprendedora? Así te hayan empujado a la fuerza, pues como tú lo mencionas, ¿cómo te sientes hoy en día? me gusta mucho tener mi propia identidad, como que lo que a mí me gusta, lo que yo opino, lo que yo quiero, cómo quiero mi espacio, me gusta poder tener eso. Como que, y escucho mucho eso, como que siempre tengas tu identidad que cargues sobre todo, que el día de mañana vean las cosas y digan, esa es la marca de tal persona. Y yo digo, no importa qué tan sencillo, no importa qué tan chiquito sea el lugar, tú puedes hacer que ese espacio la gente recuerde que ese es tuyo, porque eso es lo que va a Ujú. marcar. Entonces, como que siempre me ha gustado eso, como que yo me acuerdo viajando en Colombia enseñando a las máquinas que trabajaban y como que ver los detalles así fuera de un cuarto pequeñito, cómo lo mantenían y yo decía como que uno no necesita un spa grande, ni lujoso, ni nada Sí. de eso, para que la gente se sienta como en paz y en tranquilidad. Entonces, como que tener eso y tener el control de mí misma, como poder decir, se me enfermaron los niños, lo siento, se me enfermaron los niños, me voy a quedar en la casa. Ujú. Como que ya es difícil, por más que uno quiere trabajarle a otra persona, tener que trabajarle a otra persona. Sí, ya que tú mencionas eso, por ejemplo, eh, veo que tú eres de las que en los pequeños detalles, básicamente. ¿Crees que el hecho de porque las personas que vienen aquí es más, digamos, lo decías hace un momento, por lujo, por belleza estética, crees que hay algo que a ti, Michelle, te identifica con cada una de las personas que vienen aquí? Porque me imagino que no solo son mujeres, sino a cada cliente que viene aquí a tu cabina, a este espacio tan bonito. ¿Hay algo que marque la diferencia en Michelle? Lo que me vienen diciendo últimamente es mucho de que se sienten que vienen a un lugar que les da mucha paz y que pueden hablar y que se pueden sentir cómodas. Porque sí tengo mucho más mujeres y me estoy enfocando más en mujeres porque me gusta más la parte corporal. Y me han dicho, me siento mucho en paz y siento que como que tuve terapia en ese Ujú. momento. Y como que mi propósito con mi negocio es empoderar a las mujeres. Que quiero que te Ok. sientas cómoda tal y como eres. Porque muchas nos criticamos que la arruguita, que no sé qué. Yo, si yo Mm, tuviera arruguita, yo sería la más feliz del mundo, pero a ella les incomoda. Y sí. yo digo como que uno las ve tan divinas y es como que esta arruguita que y yo como que esa arruguita. Pero también es eso, es como que la sociedad, lo que nos enseña, y yo como que quiero que las mujeres se vean lo lindas que son y lo más sencillas que puedan ser, que no Ujú. necesita tener todo esto encima de como que o la presión de la pareja o lo que sea, como que llegas a un espacio que te vas a sentir como que cómoda y yo te voy a escuchar y vamos a reír y si estas parejas hablaran, contarían demasiadas historias. Claro, ¿hay alguna anécdota que te haya pasado en tantas clientes que tú has tenido? O sea, que tú digas, no puedo, bueno, ya cuentas el tema de la arruguita, pero no sé, como algo que de pronto te haya sentido o te haya tocado quizá a ti una fibra emocional con alguna historia que alguna cliente te haya contado. No me puedes en O detalle sea, la historia como tal, pero que digas, uy, algo que me conmovió y me hizo tambalear en mis emociones en ese día, fue por esto, yo tal creo que vez. es eso, como que ver los cambios que vamos pasando todas con los años y que todas al final del día tenemos como las mismas, muchas cosas en común, Los mismos miedos, los mismos temores. miedos, las mismas inseguridades, Mm. de, o sea, y hay gente que me enseña mucho más a mí porque ya están, han tenido mucho más experiencia, hay otras que están más jovencitas y hay cosas que me dicen de jovencitas que ya me siento como la mamá que sale de mí, yo como que esto va a ser la parte mamá mía que va a salir, pero por Sí. favor, y entonces es eso lo que me marca mucho, como escucharle las historias a cada O sea, una. prácticamente que esto ha sido un refugio más de venir a darse un tiempo a una mujer, en hacerse un masaje, en verse un poquito más bonita, en mirarse y decir, he cambiado, como tú decías, me casé contigo. ¿Crees que la psicología tú la has implementado aquí en escuchar a aquellas mujeres que vienen acá? Yo creo que ambos de mis papás, mi mamá es profesora y mi mamá siempre decía, Ok. así sea, ponte un jarito, mami, ponte un jarito, la presencia de cómo te presentas.
no necesariamente tiene que ser maquillaje. Como te Ujú. presentas, llama mucho la atención. Y tengo una amiga que me decía, Michelle, tengo una colección de aretes por tu mamá, porque la mamá de ella no fue nunca así como muy... Entonces tengo dos amigas que fueron muy así, que mis papás le dijeron como que, no, venga, nomás le recojo el cabello de cierta manera, o ven, te pongo unos aritos sin maquillarlo en una... Entonces como que eso, y yo creo que a mi papá le encanta hablar. Mi papá es de los que se puede sentar contigo toda la noche y te habla y te aconseja y te dice, y entonces creo que es eso, como que con ellos siempre nos han dado mucha seguridad, como que siempre nos han Ujú. dado mucha paz y mucha tranquilidad y como que vístanse bien, véanse bonitas, cuídense, Y eso es lo que tú haces que las mujeres vean como ese que reflejo en sí, ti. como que quiero que ellas se sientan cómodas, que quiero que se sientan que están en un espacio tranquilo, que no es como que, o sea, no todo es, o sea, sí es belleza, pero quiero que se sientan como las veo yo, O sea, más que la apariencia física es de adentro hacia hacia afuera. afuera. No, súper lindo, me encanta ese propósito que tú tienes. Me encanta porque viene muy enlazado con lo mío en cuanto a los propósitos, en cuanto a lo que queremos, a que se sienta eso, ese detalle mínimo y que de verdad se lo crean. Entonces, muy bonito y síguelo haciendo así, Y hablando la de verdad. eso, o sea, el nombre salió fue porque entre lo más charro fue entre una clienta y mi hermana que prácticamente me ayudaron a poner el nombre juntos, fue porque yo decía, a mí me gustan las mandalas. Y las mandalas dicen que es todo un círculo y todo tiene Mm, que ver una cosa con la otra, o sea, no es solo una cosa que te está haciendo. Entonces me gustaba mucho la imagen de una mandala. Y entre buscando nombre, yo no acuerdo cómo fue que, o sea, él le decía a la cliente y me dice, ¿por qué no le pones mandala? Y yo como que, ah, sí, me gusta. Y mi hermana dice, pues si tiene que ver con la belleza, ¿por qué no le pones beauty? Como que ujú. sepan que es algo, entonces, porque todo tiene que ver una cosa con la otra, entonces, el cuidado en general, de adentro hacia afuera, y después le aumentamos, que todavía estoy trabajando más en el logo, de ponerle una mujer, porque mi esposo dijo, ¿por qué no le pones una silueta a una mujer? Porque si ven eso, saben que tiene que ver algo con el cuerpo, porque me Ujú. decía, como que si miras es, o sea, como que, y yo como que, yo no soy de las que pienso así, como que, ah, sí, me gusta la idea, entonces como que vamos cogiendo unidades de todo el mundo. Sí, 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 porque la mandala, o sea, tú lo ves y piensas como meditación, Ujú, básicamente, pero si ya le adicionas algo así, obviamente ya lo vas a comprender un poquito más. Y sí, deja, o sea, sin perder el enfoque que tú tienes, que es de la belleza de adentro hacia afuera. sí. Entonces, súper genial. ¿Alguna vez tú te has mirado al espejo, hablando del espejo, y te ha costado reconocerte tú misma como mujer, así estés trabajando en este tipo de profesión? Creo que en los últimos años me ha costado un poquito más, yo creo que es con los cambios hormonales, de que uno va cambiando tanto hormonalmente, pero nunca fui una de que me criticara mucho y que yo digo, para Ujú. yo trabajar en tanto en el mundo de la estética y siendo colombiana, porque siendo colombiana creo que es Mm, algo que son muy vanidosas y desde de- muy jovencitas empiezan a operarse y hacerse todo eso. Nunca fui tan así, nunca he sido como que no me gusta la nariz o no me gusta esto. O sea, yo como que o sea, nunca me sentí como que, tampoco, ay, no soy espectacular, pero tampoco me sentí como que, ay, no, a mí no me gusta la nariz, o se me está cayendo esto aquí, Ujú, pero sí. ya con los años sí te voy a ser sincera, o sea, uno se mira y uno como que, mira, ya me subí un poquito más de peso, ya el cuerpo no está lo mismo, que ya me tengo que cuidar un poquito más, que ya tengo que mirar las hormonas, que ya uno como que empieza como que, ok, ya qué está pasando, y yo le digo a las mujeres, o sea, tenemos que entender que los cambios vienen con los años también. Ujú. Entonces no es como que simplemente decir, ah, no, es las hormonas. No, ok, entonces busca ayuda ¿Qué hay que para que hacer? puedas llegar a ese punto Ujú. porque, o sea, nunca sabe uno la historia de la otra persona, pero tampoco te descuides al punto de que como que, bueno, te echaste a las petacas, no, con las hormonas y Mm. ya. Y me quedo Y así, me pues quedo ya, así y me ya. quieren así bien, y si no, Sí, pues no, porque así dicen, no, exacto. pues si me quieren así Sí. bien, si no, Ujú. pues ahí está la puerta, O sí. alguien dijo en las redes, también escuché mucho y es algo muy cierto que, porque hay tanta gente separándose hoy en día, o ve uno Sí, muy pocas parejas todavía juntas. Mis papás llevan que más de se 40 años mantengan. juntos y nosotros, mi esposo y yo, a pesar de vivir a distancia, ya llevamos 17 o más años juntos también. Wow. Y dicen, ¿por qué las mujeres esperan a divorciarse para querer verse bonitas? O para Sí. querer poner ese esfuerzo. ¿Por qué no ponen el esfuerzo mientras están con su pareja? ¿Por qué Ujú. no buscan ese mismo tiempo cuando están con su pareja? Y una de las cosas que a mí me da risa que mis papás siempre dicen y mi esposo decía, dice, es que la mujer representa al hombre. ¿Quieras hablar con esa niña de 11 años, a la que está hoy aquí sentada con nosotros en Raíces en el Silencio? ¿Qué le dirías ahora que tienes tantos papeles en tu vida? Uy, que todo ha sido maravilloso. Que todos los cambios han sido
lo mejor. Ha sido fácil, pero ha sido lo mejor. ¿Hay algo que quisieras cambiar en ese tiempo? No, porque tengo los hijos que tengo y tomé las decisiones que tomé en el momento. O sea, cuando yo conocí a mi esposo, yo sabía que él iba a jugar, sabía que iba a estar lejos y él me decía, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, pues si lo conocí así, ¿por Ujú. qué voy a cambiarlo? O sea, esa fue la decisión que Sí, tomamos los dos muy conscientes de que era la vida. Y cuando fuimos a vivir juntos, él le dijo a mis papás, yo quiero irme a vivir con ellos, pero, o sea, yo voy a seguir viajando, yo tengo que seguir viajando porque pues esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que yo quiero seguir haciendo y yo lo acepté. Gracias a Dios he tenido jefas maravillosas durante el tiempo que yo les decía, mira, me llamó que tenemos que viajar ya y me decían, ok, vaya, sí. sí, tenías la Entonces, flexibilidad. como que sí, como que han sido muchos cambios, pero han sido lo mejor. Como te digo, las amistades que han quedado desde que éramos niñas hasta adultas siguen siendo Ujú. las mismas amistades, tanto de mis papás como las de nosotros, que ahí es donde uno se da cuenta que, como que la gente que es para uno va a estar ahí para uno para toda la vida. Y creo que eso es algo que mis papás nos han enseñado mucho, como que las amistades que son de verdad se van a mantener. Y tenemos muchas amigas de ellas que también son, eran las mamás las amigas de ellas, pero las hijas se volvieron amigas y como que Sí, siguió. siguió ahí, no importa que ya no estén las mamás por X o Y motivos, siguen ahí de amigas. Y como que, o sea, son las amigas de mi mamá, pero esas eran también las hijas de las amigas de ellas. O Entonces sea, como es que una generación completa. es lindo ver eso, y como que, Sí. o sea, yo no sé cómo decir, ay, que mis tías, alguien que no sea mi tía, pero como que sí digo, sí son como una familia extendida de ellas porque, o sea, toda la vida han estado ahí. O sea, ya definitivamente lo estás haciendo bien. Esa Sí, niña de los 11 años, en este sí, momento puedes decir que le cumpliste. sí, que, o sea, como te digo, como todos pasamos por momentos difíciles y hacemos Ujú. cosas que no debió uno en el momento, pero como te digo, yo creo que la mejor decisión para mí fue cuando mis papás dijeron, nos vamos, yo como que, ok, nos vamos. Yo como que no me arrepiento de que ellos hayan dicho, esta fue, ¿por qué no fuimos? Esta fue la razón que no vinimos, como que, No, no se juzgó no, para nada. Ay, eso es súper bonito y yo creo que tus papás deben sentir orgullosos de escuchar eso de parte tuya y pues de tus hermanos, me imagino yo también, eh, que no hubo ninguna culpabilidad para ellos en sentir cometimos un error, fallamos, porque hoy en día ellos nos reprochan tal vez las decisiones que tomamos cuando ellos eran niños todavía, sino que ven ese agradecimiento, ese orgullo, porque lo mencionaba al principio, soy muy orgullosa de lo que hicieron mis papás. Entonces yo creo que ese es el mejor regalo y ese es el mejor, eh, la mejor tarea que ellos pueden haberse sentido como gratificados por parte de ustedes. sí, como que yo no, o sea, a veces pienso y yo como que sí, puede haber sido que hubiera sido para bien o para mal porque veo los caminos que tomaron algunos de mis Diferente. compañeros de los que sí quedaron atrás en Chicago y digo, yo creo que fue la mejor decisión y, Ujú. o sea, gracias a Dios siempre nos han apoyado y siempre están ahí para seguirnos apoyando y entonces sí, como que no va a ser fácil, pero sigue luchando por lo que quieres y siempre lo he dicho mucho y se lo digo mucho a mi amiga. Si no estás en un trabajo en un pelis por X o Y motivo, Mm, sal de buena manera, porque no sabes el día de mañana que lo vas a necesitar. O así sea que rentes un espacio, sal de buena manera ujú. con la persona que te está ayudando a tener ese espacio, porque no sabes en qué momento la vas a necesitar de Sí, nuevo. el mundo da tantas vueltas, esta vida en cualquier momento se vuelve uno a encontrar con personas de atrás que o la cerraste bien o la cerraste mal, como tú dices. Ujú. Entonces es mejor uno dejar una buena huella. Siempre digo yo, hay que dejar buenas huellas en la Y vida si no por donde estás uno contento, vaya. cambia de trabajo, pero Ujú, busca algo que sí te guste. Trabajo, por más que te apasione lo que haces, es un ujú. trabajo. Y van a haber Sí, días que no lo quieres hacer o va a haber días que van a ser difíciles, pero por lo menos haz lo que te apasiona porque así vas a seguir queriendo hacerlo con un poquito más de ganas. Igual cuando estás estudiando. Estudia algo que te guste, juega un ajá, deporte que te guste o un instrumento que te guste. sí, Porque si no es una obligación y uno como que gasté todo este dinero, invertí no es todo lo este mismo. dinero y no lo quiero hacer ya. Y es mejor hacer las cosas de corazón, así Ujú. como lo que tú haces aquí en la estética. Si pudiéramos ver el mapa de tu corazón, ¿en qué lugar exacto encontraríamos tu verdadero hogar? A esto me refiero, Chicago, Cali o aquí en este espacio tuyo en la estética. Yo creo que es donde esté mi familia. Como que donde estemos nosotros todo está bien. Porque no hay un lugar en particular y no hay un lugar así como que yo diga, como que,
Y como te digo, no es tanto tampoco lo material o algo así, como que donde estemos ellos estén bien, estoy yo bien. O sea, ese es tu refugio seguro, Sí. por decirlo de alguna manera. Y si tú quisieras de pronto un silencio absoluto en medio de tanto ruido de todo lo que tú haces, mamá, emprendedora, esposa, hija, tía, bueno, qué sé yo, todas las labores que tú haces, ¿cuál sería ese lugar en silencio donde la Michelle quisiera tomarse su tiempo a solas? Uy, eso es difícil porque yo no soy capaz de estarme en silencio. No, de Yo, verdad. a mí la meditación me vuelve loca. A mí me tiene que meditar con como que a pasos de como que te dicen, mira, medita y vas descansando. Porque como que el silencio me vuelve loca, no sé. O sea, yo siempre tengo que tener música en la casa si estoy sola. No sé por qué a mí me cuesta tanto. De pronto como que, y también digo, no siempre estoy ocupada aquí, como que tengo el espacio para estar aquí callada. Como que si estoy en la casa, como que constantemente estoy como que haciendo una cosa, haciendo la otra, Sí, que uno para y sigue. ocupada. Entonces como que a veces lo tengo aquí, pero no sé, yo soy muy mala para estar en silencio. Ok, mira, qué diferencia. Hasta eso me cuesta mucho también. A veces en los masajes de relajación como que me tengo que acordar de estar callada. Que no. Entonces yo digo, sigo para una recepcionista, sigo para una peluquería, porque ¿Qué significa para ti la palabra raíz? como el valor de donde uno viene, como de, de quién es uno, Ujú. no es tanto como, no te puedo decir como que es un lugar, una ciudad, una cosa, es como que, como te crean a ti, quiénes son, como, cómo ves tú la persona que te crió a ti. Y yo hizo mucho eso mi mamá por las historias que ella cuenta, como que de la vida que ellos llevaron o la vida de mi papá, es como que eso es lo que a veces me hace recordar momentos difíciles, como que uno puede seguir adelante o uno puede, para no arrepentirse después, que por lo menos diga uno, lo hice y lo hice de corazón y lo hice porque quise y no me duele que lo haya hecho. ¿Cómo involucras esa raíz que tú tienes en el trabajo que haces? Me refiero a como mamá, como esposa y como tu función profesional. Como que trato de estar ahí para mis hijos en lo más que yo pueda, como que si me necesitan ahí estoy para ellos y tratar de dedicarles ese tiempo como me lo han dedicado a mí. Y para el trabajo es como que eso, como que estar segura de que, o sea, si yo tengo que estar aquí, aquí quiero estar para ustedes y quiero estar para mis clientes y quiero estar presente y quiero proveer lo que mejor pueda de mí. No, mejor no lo pudiste decir. Y ya pues para que podamos cerrar este día, compártenos en dónde te pueden encontrar, dónde te ubican en redes sociales, dónde estás ubicada para que pues vengan a conocer este espacio y obviamente el trabajo que tú haces tan bonito. Bueno, en el Instagram sí está como Mandala Beauty, pero entonces está Mandala punto, ¿cómo se dice la rayita abajo? El guión de abajo. Guión abajo, Otro sí. puntico y después dice Beauty. Estamos en Carewood aquí en Tampa. Ujú. Entonces por ahí es más fácil contactarme ahí directamente y Ok. aquí estamos. Y un mensaje para todas aquellas mujeres, hombres, niños, a todas las personas que nos ven aquí en este espacio de Raíces en el Silencio que quieras dejarnos este día. Hagan lo que quieren, pero con el más amor posible. Sea lo que sea que hagan, háganlo con la mejor pasión posible. Y que a veces los sacrificios parecen muchos, pero de verdad que le marcan a uno mucho y eso a veces las redes o la sociedad se vuelve tan bullosa, pero como Mm. que si tú buscas qué es lo que te hace a ti feliz y no te quedas con lo malo en el momento, como que sí, tienes que pasar por ese altibajo, pero vuelve a salir de eso y busca ayuda cuando tienes que buscar ayuda y no te encierres tanto que siempre hay alguien que está dispuesto a escuchar. Ay, tan linda, muchas gracias. Y bueno, este es el detallito por parte Ay, qué de lindo, nuestro podcast gracias. Raíces en el Silencio. Ahorita pues tú lo detallas más y pues nada, Michelle, muchas Yo gracias también te tengo nuevamente. algo a ti. Ay, ¿en serio? Ay, no, qué vergüenza. Yo siempre doy los regalos, no que me den a mí, pero ay, tan linda, muchas gracias. Michelle, muchas gracias de A ti, verdad muchas gracias por por este tu, espacio. no, a ti por abrirnos tu corazón sobre todo. Me contabas detrás de cámaras que no eres mucho de este tipo de cosas. De verdad que para mí es un honor que una persona haya sido tan abierta, haya abierto su corazón, el corazón de su vida, de su familia, para compartir esta historia aquí en Raíces en el Silencio. Y pues nada, este espacio es bienvenido para ti siempre, cuando lo Muchísimas necesites y gracias. pues muchas gracias. Gracias. Mm. Mm.